Bien. Ahí se me escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, vamos a dar comienzo a la 46ª defensa de tesis de la licenciatura en Educación Matemática. El trabajo fue realizado por el profesor Nicolás Robasco, que se titula Recursos para la enseñanza de la matemática, un problema y dos ayudas tecnológicas, bajo la dirección de la doctora Verónica Parra y la doctora Patricia Sureda. Son jurados en esta oportunidad el doctor Marcelo Arlego, la doctora María José Sequel Santis y la doctora Verónica Parra. Nicolás, tenés 30 minutos para realizar tu exposición y después vamos a proceder a que el jurado realice las preguntas correspondientes. Cuando esté cerca del tiempo te aviso si estás muy excedido. Bueno, dale, Vamos comienzo. buenísimo. Gracias. Genial. Espera que comparto pantalla. Bien, bueno, empiezo. Antes de iniciar y establecer el marco teórico de este trabajo, me gustaría plantear una especie de síntesis a modo de delimitación del problema. Como investigadores en materia de la enseñanza de la matemática, podemos distinguir algunos elementos que son, creo yo, fundamentales. La matemática a enseñar, los estudiantes, algunos problemas que empleamos como recursos para la enseñanza de la matemática, pero además, y desde hace ya un montón de tiempo, una gran cantidad de recursos tecnológicos / informáticos. El objetivo de la tesis fue el de indagar en aquellos recursos, problemas que permitan incorporar otros recursos tecnológicos, pero de un modo significativo. Es decir, recursos tecnológicos que resulten usados de un modo legítimo, de un modo significativo, pero sobre todo manteniendo el protagonismo de la matemática que deseamos enseñar. No se trata de emplear cualquier tecnología con el único propósito de adornar aulas o propuestas de enseñanza. Más bien por el contrario, se trata de encontrar aquellos problemas que requieran, que demanden cierta tecnología para poner en relieve la matemática que queremos enseñar. Ya respecto de los objetivos generales, indagar en software libre y multiplataforma que permita operar en estructuras algebraicas y aritméticas, contribuir a la incorporación de recursos tecnológicos, contribuir al desarrollo en la investigación matemática. Respecto del software libre, yo digo, me resulta muy importante ir en línea con lo que podríamos definir como la soberanía nacional, la soberanía tecnológica. De modo que me parece fundamental buscar tecnologías que resulten libres. El hecho de que sea multiplataforma tiene que ver con no provocar discriminación entre los usuarios de la tecnología por el sistema operativo que utilicen. Y bueno, y hoy día, y bueno, acá en la Argentina, que un poco Conectar Igualdad está en retirada, ojalá que vuelva, hay muchos dispositivos que no son computadoras, teléfonos y tablets, con lo cual también hay que buscar soluciones tecnológicas que las amparen. Los objetivos particulares de esta investigación han sido analizar matemáticamente y a través de ciertos recursos tecnológicos libres y multiplataforma, como decía, el problema que voy a presentar, que llamo el problema de la zona despejada, analizar este problema mediante el recurso tecnológico ChatGPT y proponer adaptaciones didácticas de este problema tanto para la educación superior como para la educación secundaria. Por último, caracterizar en términos de visibilidad, invisibilidad y transparencia, estas son categorías que voy a definir en el marco teórico, los recursos tecnológicos empleados en la solución del problema, de nuevo, el problema de la zona despejada. Las preguntas, bueno, van en sintonía con estos objetivos, creo que lo podemos ahorrar para entrar en el tiempo que nos proponen. Bueno, ya planteando cuestiones relativas al marco teórico. Una idea que, bueno, ya fue referida es la idea de recurso. En este trabajo suscribo a la noción de recurso que propone Adler.
Ella nos plantea como un recurso a, y voy a citar, todo aquello que puede nutrir, revitalizar, aportar nuevos elementos, alimentar de nuevo o de manera diferente a la práctica matemática escolar. Por esta razón, la idea de recurso está más vinculada con la noción de verbo que con la de sustantivo, íntimamente vinculado a la tarea que se realiza asociada con ese recurso. Otro concepto que es fundamental, que nos aporta Adler y que se integra transversalmente en este trabajo es la noción de visibilidad, invisibilidad y transparencia de los recursos. La autora nos propone esta clasificación y plantea las siguientes definiciones. Un recurso va a ser visible cuando obstruya, cuando le quite protagonismo a esa matemática que nosotros pretendemos enseñar. Por ejemplo, supongamos que decidimos adoptar determinado programa, determinado software, con el objetivo de realizar alguna tarea en pos de la enseñanza de algún saber matemático. Si ese programa requiere demasiada experticia para su uso, los estudiantes van a naufragar en la tarea prestando especial atención al funcionamiento del programa y perdiéndose de esta manera el protagonismo de la matemática. Este sería el caso de un recurso visible en su esquema de uso. En las antípodas está la definición de invisibilidad. Va a decir que un recurso es invisible cuando no provoca ningún tipo de reflexión en nuestros estudiantes. Imaginemos que tenemos una caja estanca en la cual introducimos cualquier problema y obtenemos automáticamente la solución de ese problema. Ese dispositivo va a ser útil para resolver problemas. Ahora, no va a provocar ningún tipo de reflexión matemática en nuestros estudiantes. Ese sería un recurso invisible. Cuando ocurra un equilibrio entre la visibilidad y la invisibilidad, aparece la idea de un recurso transparente. Y en sintonía con esa idea es todo este trabajo. A lo largo de esta tesis vamos a analizar dos tipos de recursos materiales. Por un lado, un problema que en sí mismo resulta un recurso para la enseñanza de la matemática. Pero por otro lado, programas, software, que se analizan y contrastan con estas categorías que mencionaba recién de visibilidad, invisibilidad y transparencia. Por último, algo que también me parece muy importante y es el tema del uso genuino de los recursos. No es la idea en este trabajo imponer el uso de determinados recursos, sino más bien todo lo contrario. Es mi deseo encontrar o provocar aquella oportunidad que demande el empleo de determinado recurso con un determinado propósito. Podríamos decir que un recurso va a estar genuinamente empleado cuando, frente a su ausencia, una determinada tarea no pueda llevar adelante, no pueda ser llevada adelante. Por ejemplo, supongamos lo que ocurrió en pandemia, de no haber sido por los recursos tecnológicos, ese encuentro que ocurrió entre estudiantes, docentes y conocimiento no hubiese podido llevarse adelante. Ese sería un caso hiper extremo. Un caso menos extremo, podemos pensar, todos conocemos GeoGebra, es probablemente el programa más difundido, la educación matemática. En ocasiones se lo utiliza como recurso con el propósito de graficar funciones, no sé, funciones de segundo grado. Para graficar funciones yo no sé si es fundamental la presencia de GeoGebra. Ahora, si nosotros nos proponemos una tarea diferente, como por ejemplo, observar dinámicamente la modificación de una curva a partir de la alteración de algún parámetro específico. Bueno, GeoGebra con sus deslizadores, con su capacidad de modificar y enlazar el resultado gráfico con algebraico, quizás de esa manera podemos decir esta tarea en una carpeta o en un pizarrón no se podría llevar adelante. Bueno, ahora les voy a presentar al primero de los recursos, posiblemente el principal, el problema con el que vamos a trabajar. La versión original de este problema la presenta Marín del Moral en su publicación Construcción de modelos matemáticos y resolución de problemas. Yo le realizo cosméticas modificaciones de estilo, coloquiales, casi regionalismos, pero entiendo que una
profunda diferencia en el análisis del problema. Bien, ¿de qué se trata este problema? Este problema consiste en que tenemos una región boscosa de muy dificultoso tránsito, en la cual los desplazamientos se pueden dar a 1 kilómetro por hora. En esa región, distantes 14 kilómetros, una ciudad y un pueblo. Y además en toda esa geografía encontramos una zona despejada de todo obstáculo. En esta zona podemos transitar a muchísima más velocidad, 5 kilómetros por hora. Esta zona tiene una forma y una ubicación determinadas. Es un cuadrado, tiene 7 kilómetros de lado. El vértice A, uno de sus vértices, va a ser punto medio del segmento determinado entre la ciudad y el pueblo. Y además la diagonal que contiene a los vértices A y C tiene que ser perpendicular con ese segmento. En todo este escenario se realiza la siguiente pregunta. Una persona que esté en la ciudad y quiere llegar al pueblo necesita encontrar la ruta que demande la menor cantidad de tiempo para su recorrido. Bien. En las gráficas que podemos observar se presentan dos representaciones gráficas de este problema. La que denomino mirada general del problema, mirada menos general del problema. En la publicación de Marín del Moral se aborda la resolución del problema en su versión original, considerando y sin realizar ninguna advertencia al respecto, que aquel recorrido que se realice dentro de la zona despejada debe ser necesariamente paralelo con el segmento que conecta a la ciudad y al pueblo. Conversado este tema con colegas, analizando el problema, nunca nos quedaba del todo claro por qué se adoptaba este tipo de disposición. Si bien había un sentido común que imperaba en ese sentido, no parecía haber una razón universal para ello. De modo que cuando empecé la investigación de este problema, decidí adoptar dos líneas de trabajo, lo que titulé Análisis general del problema y Análisis menos general del problema. En el análisis general del problema, consideramos que los recorridos que se realicen dentro de la región despejada son no necesariamente paralelos con el que tenemos en línea directa entre la ciudad y el pueblo. En cambio, desde la mirada menos general, vamos a decir que el recorrido que se realice dentro de la región despejada debe ser necesariamente paralelo y vamos a introducir una condición para ello. De esta manera, a partir de un mismo problema, emergen dos recursos diferentes. Uno vinculado al análisis de una función en dos variables, lo vamos a analizar, y el otro vinculado al análisis de una función en una sola variable, mucho más sencillo. Las soluciones van a coincidir al final. Bien, para poder resolver el problema, intenté una secuenciación de tareas que es la siguiente: realizar una representación gráfica, definir una función. Esa función va a ser una función que determine el tiempo de cada recorrido alternativo. Vamos a llamar recorrido alternativo al que realizamos no en forma directa, sino ingresando a la región despejada. Además, nos vamos a tener que preguntar cuál va a ser la variable independiente o las variables independientes de esta función, obtener sus puntos críticos, analizarlos para establecer cuál es el mínimo. Bien, desde la mirada más general del problema, que implica suponer que el recorrido dentro de la región despejada es no necesariamente paralelo, cada uno de los posibles recorridos alternativos quedan determinados por los puntos de ingreso y egreso a la región despejada, más bien por sus abscisas. Con lo cual, y esto es algo que a lo largo de la tesis está detallado paso a paso, acá lo vamos a pasar muy rápidamente, lo que podemos observar es la función de R2 en R, una función en dos variables, que determina el tiempo que demanda cada uno de los posibles recorridos alternativos. En esta función, las variables independientes son x1 y x2, como podemos observar en la gráfica. x1 es la abscisa del punto de ingreso y x2 es la abscisa del punto de egreso a la región despejada. Ya desde el análisis menos general del problema, el que exige que se recorra dentro de la región despejada en forma paralela con el camino directo, como un punto queda determinando al otro por una simetría, por esta cuestión de que tiene que ser paralelo o a lo sumo perpendicular con la diagonal AC, el punto P2 resulta
una transformación de P1, por lo tanto, uno va a estar en función del otro, la cantidad de variables se reduce y encontramos una función en una sola variable que nos determina el tiempo que insume cada uno de los recorridos alternativos. ¿Qué representa en este caso la variable independiente? La abscisa del punto de ingreso a la región despejada. Notemos un detalle. Tanto en la función en dos variables como esta función en una variable son funciones poco convencionales, no es la habitual superficie o la habitual curva en la cual en los textos se estudian los extremos de funciones. Voy a avanzar un poquito. A la hora de pretender determinar esta función de tiempo, tenemos que tener en cuenta que los recorridos se pueden descomponer en 3 tramos. Estos 3 tramos se van a poder expresar en función, como había dicho anteriormente, de las abscisas de los puntos de ingreso y egreso a la región despejada. Y vamos a obtener una expresión algebraica con dos indeterminadas, que son x1 y x2, que expresa el tiempo que nos demandaría cada uno de los recorridos alternativos. Es importante preguntarse si esta expresión va a estar definida en los números reales, lo cual se analiza la tesis. Yo acá lo voy a comentar, esto es verdad. Bueno, vemos que además son sumas de cuadrados, con lo cual no habría ninguna inconsistencia. Luego nos importa, en pos de convertir esto en una función, establecer un dominio. Para establecer el dominio, analizamos que el punto de ingreso, el mismo análisis hacemos con el de egreso, es un punto de un segmento, ese segmento tiene extremos. Claramente la abscisa de P1 tiene que ser menor que la abscisa del vértice A, porque si no, no sería un recorrido alternativo, sería un recorrido directo. Bueno, se analiza esto en la tesis y se concluye que el dominio es el producto cartesiano de esos intervalos reales. Con lo cual, lo que era una expresión algebraica ahora se convierte en una función. Como expresión algebraica habíamos dicho que estaba definida para todos los reales, siendo que el dominio es un subconjunto de los reales, decimos que la función va a estar definida en todo su dominio. Bien. Como estamos en presencia de una función, yo decía, poco habitual, poco convencional, surge la necesidad de realizar algún tipo de aproximación a eso que queremos determinar. Nosotros queremos determinar un mínimo. Por lo tanto, es una extraordinaria idea pensar en utilizar software para representar gráficamente la función y poder anticiparnos a lo que estamos buscando. GeoGebra es una maravillosa elección, no solo por su interfaz gráfica, sino porque nos permite introducir puntos en el objeto, en este caso una superficie, desplazarlos y buscar, iterar, explorar más o menos en dónde vamos a encontrar ese mínimo. Pero en este trabajo también propongo usar WX máxima. También podríamos realizar una representación gráfica con WX máxima. La verdad es que es mucho menos amigable. La interfaz de trabajo con WX máxima es mucho menos amigable que la de GeoGebra. No tenemos la posibilidad de desplazar el punto en el objeto, de modo que en términos de la categoría que planteaba al inicio, visibilidad e invisibilidad, yo diría que WX máxima es como demasiado visible para pensar en representaciones gráficas. Yo recomiendo, y esto va en sintonía con las conclusiones del trabajo, que cuando se trate de realizar representaciones gráficas con el objeto de estudiar matemática, me parece que la mejor opción es GeoGebra. Bueno, realizamos la representación cartesiana del problema, definimos la función, establecimos su dominio, tenemos claridad en cuáles son las variables independientes, tenemos que proceder a la determinación de los puntos críticos. Y este va a ser un gran problema en términos algebraicos y aritméticos, de una enorme complejidad. Por lo tanto, decido que es una extraordinaria oportunidad de delegar en WX máxima el trabajo algebraico y aritmético que requiere este problema. Lo que estamos viendo en pantalla es la manera en que introducimos al programa la función con la que vamos a trabajar. Esta es la función de tiempo. Tenemos que notar 2 o 3 particularidades muy importantes, que esto tiene que estar claro para los usuarios del programa,
para nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Primera cuestión, cuando vamos a asignar una función, debemos utilizar el operador dos puntos igual. A diferencia de lo que hacemos cuando definimos una expresión algebraica que utilizamos solamente dos puntos. Esto puede generar alguna confusión, pero sin embargo yo entiendo que es saludable entender que se tiene que tratar de una manera un objeto expresión algebraica y de otra manera diferente a un objeto que es una función en la cual tiene una variable independiente que necesariamente toma valores de un cierto dominio. Luego, aclarar que reemplazamos x1 por x y x2 por y, o sea, las variables independientes ahora son x e y. X representa la abscisa del punto de ingreso a la región despejada e y representa la abscisa del punto de egreso de la región despejada. Bueno, una vez que tenemos la función cargada en el programa, en el camino de ir a buscar los puntos críticos necesitamos las primeras derivadas, la derivada de primer orden respecto de x y respecto de y. Imagínense ustedes el esfuerzo, el estrés que provocaría este tipo de cálculos a mano, en un pizarrón, ya sea para un estudiante como para un docente. La verdad es que nuestro estudiante se concentre en la estrategia, en saber que tiene que derivar y luego delegue esa tarea en un programa específico me parece muy interesante. La sintaxis para utilizar el comando es muy sencilla. Esto es importante destacar por el tema de la visibilidad o invisibilidad. Lo que tiene que saber el usuario del programa es que va a usar una función que se llama define, que justamente define una función. Esa función recibe dos parámetros. El primero es la función que va a definir, al cual le debemos poner un nombre, el que sea. Esto es otro elemento para tener en cuenta. Es un buen hábito trabajar con nuestros estudiantes la costumbre de nombrar a los objetos matemáticos con nombres significativos. Acá yo elijo deri1 de x porque es la primera derivada de x. Bueno, y el segundo parámetro que utiliza la función define es, bueno, ¿cómo va a estar formada esta función? Esta función va a estar formada por la derivada. La derivada se obtiene con diff. La derivada de la función f respecto de la variable x. Bien, una vez que tenemos las derivadas, como queremos puntos críticos, sabemos que son aquellos puntos que van a anular o indeterminar nuestra derivada. Perfecto. Esto en la tesis se analiza detalladamente, yo lo menciono simplemente. Se analiza que las derivadas están definidas en todos los puntos, no admiten indeterminaciones, por lo tanto, se procede al trabajo de buscar aquellas soluciones del sistema que surge de primera derivada de igual a 0, primera derivada de x igual a 0, primera derivada de y igual a 0. Fíjense qué sistema de ecuaciones verdaderamente también complicado. Entonces, procedemos a delegar en Wx máxima el trabajo. Otro buen hábito para empezar a construir en esto de trabajar con software. Cuando se van a trabajar con expresiones algebraicas extensas, como por ejemplo son estas ecuaciones, es un buen hábito nombrarlas, darles un nombre propio, asignarles a una variable en términos de programación. Entonces yo elijo llamar ecuación 1 y ecuación 2, ec1 y ec2, a cada una de las ecuaciones. Lo pueden observar acá. Bien. ec1 y ec2, el dos puntos es el operador de asignación, que es lo que comentaba hoy yo, no es dos puntos igual porque esto es una expresión algebraica. Hemos definido la función y hemos definido las ecuaciones, perdón, y entonces le vamos a encargar al programa con el comando solve que resuelva esas ecuaciones. Y nos encontramos con un pequeño problema. Obtenemos un error. Este error surge de que el comando solve pretende encontrar ecuaciones que se pueden expresar en forma polinómica. Y como podemos ver, acá tenemos expresiones radicales. Con lo cual, este problema termina siendo una muy buena oportunidad para plantearnos alguna estrategia que nos permita racionalizar esta expresión. Y me voy a apurar. Para racionalizar la expresión, lo que hacemos es restar en ambos miembros de la ecuación el segundo término. Esto lo estoy haciendo acá. Digo que a ecuación 1 le restamos es el segundo término, se lo juro, y reasignamos esto con un nuevo nombre. Esto se va a llamar ecuación 11. Luego ecuación 12
es el resultado de elevar al cuadrado a ecuación 11, o sea, elevar al cuadrado ambos miembros, con lo cual elimino estas expresiones radicales. Lo mismo con la segunda ecuación, y obtuvimos un sistema que es casi equivalente. ¿Por qué digo casi equivalente? Porque hemos modificado el grado de la ecuación, por lo tanto modificamos la cantidad y la naturaleza de las soluciones. Esto lo vamos a tener que atender en un segundito, validando las soluciones que obtengamos en el sistema original. Bueno, tenemos las nuevas ecuaciones y le encargamos al programa resolver el sistema. Y tenemos un sinnúmero de soluciones. Las vamos a analizar rápidamente. 7, 7. La solución 7, 7 la descartamos porque ya habíamos dicho que la abscisa del punto de ingreso tiene que ser menor que 7. Por lo tanto, 7, 7 no está en nuestro dominio. Luego, todas estas que están destacadas ahora, en las que se observa el porciento i es la manera que tiene el programa de expresar la unidad imaginaria de los números complejos. Por lo tanto, son soluciones complejas no reales, las descartamos. Y nos quedan estas 4 soluciones reales que tenemos que poner a prueba en el sistema de ecuaciones original. De nuevo, sería todo un trabajo aritmético innecesario. Se lo delegamos al programa. El comando que utilizamos es ev de evaluar. Le decimos evalúame ecuación 1 cuando x vale esto y cuando y vale esto. Obtenemos una expresión, una identidad falsa. Por lo tanto, no verifica. Continuamos hasta que la última de las soluciones, 410, verifica nuestro sistema original. Por lo tanto, 410 es el único punto crítico. Nosotros que vimos la gráfica sabemos que es un mínimo, pero necesitamos darnos una estrategia aritmética para validar este resultado, algebraica más bien. Vamos a utilizar la matriz hessiana. Para la matriz hessiana necesitamos las segundas derivadas. Realmente uso la misma sintaxis que hoy. Miren qué economía de esfuerzo hay acá. Definimos la matriz hessiana, la evaluamos en el punto y llegamos a determinar que estamos en presencia de un mínimo local. Esto fue, digamos, la demostración de la virtud del programa WX máxima para acompañarnos en la tarea. Adaptaciones para secundaria. Voy a hacer un repaso muy rápido por las adaptaciones de secundaria. Les voy a comentar que en el año 2022 compartí con los estudiantes esta actividad. Les planteé un enunciado muy similar al que ya trabajamos, acompañado de este gráfico que estamos viendo. Todos los chicos, todas las chicas que participaron me devolvieron una representación idéntica a esta, o sea, el vértice A en el origen de coordenadas. Yo digo, ¿qué pasó? Y entendí que fue por haber utilizado esa línea punteada para identificar la diagonal. Año 2023, les aporto un enunciado idéntico, pero sin realizar representación gráfica, y les pido que ellos hagan la representación gráfica. Me dan dibujitos muy artísticos y algunos no tan artísticos, un poco más matemáticos, en los cuales, bueno, no están presentes los detalles del enunciado. Se charla, se conversa y aparecen estas representaciones. Me está acabando el tiempo. Luego les pido realizar una representación en el plano cartesiano y aparece acá la intervención de Scratch en la investigación. Se me ocurrió pensar en que Scratch pueda ser un elemento para acompañar la enseñanza de la matemática en el concurso de este problema. La verdad es que era muy difícil escribir algo adentro de Scratch que tuviera que ver con calcular los movimientos, con lo cual se terminó convirtiendo en una aplicación animada que simuló una carrera de gatos que me permitió introducir un disparador didáctico en el cual incorporamos la condición de simetría del movimiento dentro de la región despejada, discutimos el resultado de la carrera, que gato gana, y por último les planteo a los estudiantes la necesidad de determinar el camino que demanda la menor cantidad de tiempo para su realización. Esto dio lugar a trabajo aritmético, algebraico, que ellos soportaron en el programa y, bueno, transcribieron a su carpeta, y la realización de una aplicación animada con GeoGebra, en la cual, modificando el punto de ingreso a la región despejada, se calculaban, comillas, automáticamente, a partir de una cierta cuenta, un cierto cálculo, los diferentes tiempos de recorrido. Y de esta manera determinan por exploración el camino que demanda la menor cantidad de tiempo.
Quedó pendiente trabajar una propuesta didáctica que permita el ingreso al tema de las derivadas como instrumento para determinar extremos. Creo que lo voy a hacer el año que viene. Bueno, otro capítulo de la tesis que vamos a pasar rapidísimo, se titula GPT Proof. Justo apareció la ola de ChatGPT cuando estábamos en esto y yo dije, sonamos, apareció ese recurso invisible, esa caja boba que me deja sin herramienta de discusión con mis estudiantes. Entonces lo puse a prueba al programa, lo voy a pasar volando, mucho debate para introducir las condiciones, muchos prompts, hasta que el chat me empieza a devolver caminos que verdaderamente no tenían ningún sentido, intuí algo raro, le pedí al programa, y esto de casi como hablando con una persona, que por favor me realice un dibujo de lo que estaba entendiendo de la situación. Esos dibujos en ASCII eran inentendibles, hasta que se me ocurrió preguntar si podía devolver algo hecho con Python. Me imaginé que me iba a devolver un dibujo, me devuelve código, ejecuto el código en mi computadora y obtengo esa representación del problema que me pareció maravillosa. Le pedí si por favor podíamos introducir los vértices, los nombres de los vértices. Fue un montón de trabajo, de volver a discutir cuestiones que parecía como que se olvidaban. Y bueno, después de un montón de debate con el chat GPT, obtuve esta representación gráfica que es un montón. La verdad es que ese es el código. De ahí seguimos conversando posibles soluciones, no pasó nada. Finalmente, el problema terminó por quedar sin resolución, lo cual, bueno, en las conclusiones lo voy a mencionar. Conclusiones. Respecto, bueno, de las potencialidades matemáticas y los usos genuinos de los recursos tecnológicos que tiene este problema. Podemos decir que permite abordar el estudio de funciones, más bien de los extremos de las funciones en una y en dos variables. Máxima y GeoGebra resultaron tan importantes para su resolución que en su ausencia el problema sería imposible de tratar en una situación de estudio, ya sea secundaria o universitaria. Sin estos recursos tecnológicos, el problema resultaría visible en términos de las categorías que planteábamos. Recuerden cuando mostré lo de las derivadas, por ejemplo, o la resolución de las ecuaciones. Respecto de las potencialidades que aporta ChatGPT a la resolución del problema, bueno, con muchísimo optimismo puedo decir que este es un problema a prueba de ChatGPT. Lo probé en la versión 3.5, más tarde en la versión de pago, y la verdad es que en ninguno de los casos el problema se pudo resolver. El enorme esfuerzo que significó arribar a una representación gráfica del problema lo coloca además en la categoría de un recurso visible. Es decir, además de esto, y en cuanto a la resolución del problema, el problema de la zona despejada, podemos afirmar que ChatGPT no parecería una opción interesante, ni para aportar al proceso de enseñanza de la matemática, ni tampoco para resolver el problema. Respecto de las adaptaciones didácticas que pueden proponerse al problema de la zona despejada para educación superior y educación secundaria. Bueno, hay un capítulo específico en la tesis denominado Adaptaciones didácticas del problema, y ahí propongo como sumamente apropiado este problema para el estudio de extremos de funciones en cursos universitarios, ya sea funciones en dos variables o funciones en una variable. Depende cómo se plantee el enunciado. Si le agregamos la restricción de paralelismo en el camino de la zona despejada o no. Respecto de las posibles adaptaciones para la escuela secundaria, la secuenciación de actividades que propongo dan cuenta de las enormes posibilidades que tiene el tratamiento de este problema. Claramente en compañía de los recursos tecnológicos, porque de nuevo, sin máxima y sin GeoGebra, adquiere una dificultad enorme y bueno, y se convierte en visible, no conducente a la enseñanza de la matemática. Queda pendiente, yo lo comentaba, me parece hace un ratito, plantear una propuesta didáctica que avance y que permita ingresar en el tema de las derivadas, más bien en su valor instrumental para determinar extremos. Ya estoy terminando. Respecto de, bueno, las características de visibilidad, invisibilidad y transparencia de cada uno de los recursos que analizamos. El problema.
como recurso, ¿no? El problema en sus variantes didácticas que he recomendado, considerando cada una de ellas como un recurso, resulta transparente si se lo aborda en conjunto con las tecnologías sugeridas. De otro modo, sería visible, sería un problema que no conduciría a un buen proceso de enseñanza. WX máxima. El empleo que sugiero para este programa puede considerarse como transparente. Es más, en el capítulo que trato específicamente este tema, hago algunos señalamientos respecto de que determinadas cuestiones técnicas que tiene este programa permiten avanzar en discusiones matemáticas que son muy interesantes. Yo hoy decía tratar de una manera a una expresión algebraica, de otra manera distinta a una función, porque son dos objetos distintos. Acá uno de los ejemplos que traigo es la necesidad de utilizar el operador de multiplicación, no pasar por alto como que da lo mismo escribir una multiplicación que no escribirla. Hay una serie de detalles que son importantes y están destacados en ese capítulo. GeoGebra. La verdad que el empleo de GeoGebra como herramienta para representar gráficamente funciones, ya sean funciones en el plano, funciones en el espacio, así también como instrumento para realizar construcciones geométricas dinámicas que vinculen distintos elementos, es absolutamente apropiado, da idea de un uso genuino del recurso y además completamente transparente. ChatGPT, bueno, ChatGPT no aportó nada significativo ni al estudio matemático del problema, ni como instrumento de aprendizaje de la matemática. La verdad que no resultó un recurso útil en lo absoluto. Yo diría que es absolutamente visible y no da idea de un uso genuino, bajo ningún punto de vista. Y por último, respecto de Scratch, del análisis de este software, resultó que ser una aplicación que permitió construir un disparador didáctico de una actividad, pero inconducente para trabajar este problema con los estudiantes, con lo cual yo diría que es visible en las categorías que estamos analizando. Bueno, acá hay algunas de las referencias que cité en esta exposición, el resto están en el trabajo en la tesis. Esto es todo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nico. Muchas gracias. Me hizo un poco. Muy bueno. Muy buen trabajo. Ahora me tomo un mate. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a dar lugar entonces a las preguntas. No sé qué les parece empezar por María. Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien, en primer lugar quiero agradecer poder estar en esta instancia de defensa de tesis de Nicolás. Nicolás, además aprovechar de felicitarte por tu trabajo. He disfrutado la lectura de tu tesis y eso se agradece tanto, porque resumes muy bien el proceso de investigación y uno puede adentrarse al problema que estás intentando abordar sin divagaciones, digamos, o sea, vamos directo a lo que se busca investigar. Y al mismo tiempo, yo me sumo a las palabras de Nicolás cuando introduce su trabajo y felicitar entonces también por el acompañamiento que han realizado Verónica y Patricia en este proceso de tesis, ¿no? Bien, a mí me queda muy claro por el escrito y por la presentación el trabajo que tú has realizado. Sí, sin embargo, quisiera que pudiésemos ahondar en algunos aspectos quizás didácticos que yo quisiera explorar un poquito más, a ver si es que me encuentro con otros comentarios distintos a los que ya se han expuesto aquí, ¿no? En uno de los objetivos tú te propones realizar adaptaciones didácticas, ¿no? Para el problema que tú presentas. Yo tengo me surge la curiosidad de si en ese proceso de adaptaciones didácticas, ¿verdad? Que tú las has comentado
en esta presentación, se tuvieron en cuenta algunos criterios que se derivan de la literatura, de la revisión de la literatura, o bien que emergen de tu proceso de investigación y que entonces son un aporte para próximas investigaciones en educación matemática en esta línea. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios. La verdad es que en las adaptaciones didácticas lo que yo pretendí tener muy en cuenta, y lo fuimos conversando con Verónica y con Patricia en su momento, es, primero, la primera consideración, que cualquier recurso que se utilice sea legítimamente utilizado. Que no sea implantar ahí porque sí un determinado programa, porque yo quiero que se use el programa. La idea era obtener un dispositivo que provoque una necesidad y que esa necesidad sea satisfecha con ese recurso. Realmente podría ser, podríamos nombrar acá otros software que nos darían las mismas soluciones o las mismas herramientas, posiblemente. El punto era poder usar tecnologías libres. GeoGebra, Máxima, Scratch eran libres. ChatGPT era un recurso que estaba ahí en la web, era estrictamente libre, no, pero de libre disponibilidad sí. Con lo cual, no sé si ahí te estoy contestando, pero me enredé, no sé si te contesté. Bueno, sí, me contestas parcialmente en el sentido de que me comentas cuáles son los recursos tecnológicos que estabas considerando para el estudio, ¿no? Bien, y claro, y de la literatura. La Ajá, verdad es que lo del uso genuino de los recursos es un elemento que está en el marco teórico y que ajá, cuidamos muchísimo. Y el otro elemento del marco teórico que hemos cuidado un montón es la cuestión de la transparencia de los recursos. Que no ocurra que ese recurso que vamos, no da lo mismo elegir cualquier problema. Mirá, justo charlábamos hace un tiempo de, ahora está muy de moda en los teléfonos celulares unas calculadoras que empezás a escribir una expresión y te empieza a devolver un resultado. No le importa nada. Vos pusiste 3 por paréntesis y ya empieza a devolver un resultado. Con lo cual, es un problema ese tipo de funcionamientos, porque genera grandes confusiones en los alumnos. Ellos si obtienen un resultado están contentos. Entonces, una cierta mirada en ese funcionamiento que tienen esos programas. Hay algo de GeoGebra que a mí no me gusta mucho. El otro día fue el día de GeoGebra y no me animé a comentarlo porque era la casa de GeoGebra. Pero es que también vos querés graficar una función y pusiste f de x igual x, grafica una recta. Por 2 le cambia la pendiente, más 8 la sube. Entonces, yo entiendo que ese es un problema. No sé quién programa GeoGebra. En términos de esta teoría que estamos analizando, diría, le está agregando como una invisibilidad ahí, no está permitiendo realizar algunas reflexiones. Esas son cuestiones del marco teórico que yo atendí. No sé si vamos por ahí. Nicolás, tú mencionas en tu trabajo esta idea de seleccionar recursos tecnológicos que en definitiva sean idóneos para la enseñanza o el aprendizaje de las matemáticas pretendidas. Ese es el fin último, ¿no? Es lo que nos debiese mover, en definitiva, no que el recurso de moda que hay que meter a la fuerza al aula, sino más bien identificar si efectivamente ese recurso es idóneo para la enseñanza de las matemáticas pretendidas. En ese sentido, en tu trabajo, observamos que el paso a paso para identificar si un recurso tecnológico es efectivamente idóneo para la enseñanza de unas matemáticas pretendidas es un trabajo intenso, ¿no? Minucioso, que requiere de tiempo. Entonces, si tuviésemos que resumir como una pauta en términos prácticos que puedan orientar a los profesores que ejercen la profesión, ¿cuáles serían estos pasos que tú resumirías brevemente para decirle, mira, antes de introducir un recurso tecnológico en el aula, yo te recomiendo que revises esto, esto, esto y esto?
Qué buena está esa pregunta. La voy a pensar mientras te la contesto. Perfecto. Yo creo que primero y principal, el recurso debe ser lo más parecido a un software libre. O sea, de libre disponibilidad, que no genere erogaciones monetarias, que tenga un código que alguna comunidad audite o cuide para asegurarnos de que no nos hacen tráfico de información, etc. Ese es un elemento. El otro elemento es que ese recurso tecnológico, ese software que van a usar, como nosotros queremos enseñar matemática, que respete la matemática. Yo hoy planteaba este tema de que WX máxima te obliga a escribir el por. GeoGebra no. Para mí eso es muy importante, porque hay cuestiones que uno desde la carpeta o el pizarrón, un alumno, una alumna, no pone un paréntesis y sigue desarrollando y le sale todo bien. Decir, bueno, pero mirá, en realidad este paréntesis es muy importante. Ahora, realmente qué tan importante es si después arriba donde quiere arribar? Ahora, si yo no escribo un paréntesis en un programa que los cuenta, los balancea, o lo pongo donde no va, el resultado que voy a obtener es o un error o un resultado incorrecto. Digo, esas son cuestiones que para mí el programa tiene que respetar. Después tiene que estar esta idea de transparencia. Aparecieron hace un tiempo unas aplicaciones de celular que le sacas una foto a una ecuación y te da el resultado. Yo no quiero eso. Yo no quiero cosas mágicas. Pongo un problema y me sale las... A mí eso no me interesa. A mí me interesa cosas que provoquen a discutir cuestiones de la matemática. Esto, la correcta sintaxis, el programa la tiene que evaluar. No puede ser que dé lo mismo poner un por que no ponerlo. Si no, no usemos el por. Otra cuestión para tener en cuenta, que para mí es muy importante acá, es cómo la presencia del software va a empezar a modificar nuestros objetos de enseñanza, nuestras metas de enseñanza. Pensemos, yo no existía, mi viejo sí. Cuando mi viejo alguna vez estudió, existía la regla de cálculo. Se estudiaba cómo usar la regla de cálculo. Interpolar en una tabla era una tarea que se estudiaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente era mala, no, porque era un saber necesario para poder interactuar con la tecnología que existía en ese momento, que eran tablas de valores, que eran reglas de cálculo, racionalizar expresiones, porque sí, esto lo habíamos charlado con Patricia una vez. Hay un tema que se enseña a veces en algunos lugares, racionalización de denominadores. ¿Por qué? Para que tenga un sentido. Operaciones con polinomios. Bueno, sí, yo creo que hoy vamos a empezar a ver cuando los programas se aparezcan en todos lados, que haya más dispositivos, vamos a ver que se empiezan a correr ciertas cosas. ¿Quién hace una división a mano hoy? Nadie. Usamos una calculadora. Sin embargo, era muy importante en su momento porque nadie tenía calculadora, porque era un objeto que no estaba. Hoy vamos a empezar a ver que estos recursos van a empezar a empujar ciertas transformaciones de lo que enseñamos. Entonces, es un elemento a tener en cuenta. ¿Qué quiero enseñar? ¿Qué me interesa que sepan mis estudiantes? Que sepan factorizar polinomios, ¿para qué? Para poder encontrar, qué sé yo, asíntotas en una expresión racional. Bueno, que sepan que que hace falta encontrar una raíz. Y después que existan estos dispositivos que me acompañan en esa tarea, que yo pueda delegar. Así que libertad del software, que respete la matemática que estamos enseñando, que sea útil, que sirva, que les brinde soluciones a los estudiantes, que ellos encuentren que no es un compromiso con el profe usar el programa, sino que les brinda soluciones a ellos, les simplifica problemas, les simplifica la tarea, sobre todo esa tarea que causa mucho estrés, que es la algebraica, que me olvido un menos, que sumo más un 2 y un 3. Resuelvo un sistema de ecuaciones. ¿Cómo no vas a ir a revisar? ¿Cómo no vas a ir a verificar que la solución que encontraste es la que querías encontrar? Si podés verificar evaluando una expresión. Pasó el otro día en un examen. Un chico me entrega un sistema y la ecuación, le digo, mirá, tenés el software a tu disposición. Si no lo revisaste, bueno, la verdad es inaceptable. No es como antes, que estabas en la carpeta, estuviste 4 horas resolviendo una matriz grande así, entonces no te voy a pedir que además hagas 50 cálculos para validar, pero hoy está el instrumento. Así que, la verdad que creo que te contesté. Ajá, sí, me contesta. Tengo una última
Pregunta que es muy breve, en realidad, y producto de lo que tú me contestas. Dado que mencionas esto de la matemática que antes era importante aprender y la que hoy es realmente necesaria aprender por el contexto, por los recursos que tenemos a disposición, etcétera, me pregunto si es que el currículum, lo que declara el currículum que se debe aprender, es una limitante para introducir ciertos recursos tecnológicos en la enseñanza de las matemáticas. Yo conozco el currículum nada más que del lugar donde trabajo, que es Río Negro, provincia argentina. Y la verdad es que no. Nosotros tuvimos una discusión curricular hace poco y posiblemente se deba a eso, pero no hay una limitación en el currículum. Ahora, tampoco el currículum manda a introducir tecnología en el aula, ¿eh? A pesar de que tiene, mirá, no me acuerdo el año, pero debe tener 5 años este currículum, como mucho, y se discutió. O sea, y nosotros acá en Argentina, seguramente sabés, tuvimos una experiencia a partir de 2010 que fue delirante en el sentido de que no conozco antecedentes Conectar Igualdad. Yo trabajaba en una escuela chiquitita así, mi ciudad es muy pequeña. Esto era una micro ciudad cerca de mi ciudad, o sea, era un pueblito chiquitito, lleno de computadoras, lleno de software los chicos. O sea que pasó eso y así todo el currículum no hace más que alguna referencia a la calculadora científica. Eso es bastante anacrónico, pero de que genere dificultades u obstáculos, no, para nada. Acá no, por lo menos. Gracias, Nicolás. No, muchas gracias a vos. Bueno, muchas gracias, María José. ¿Seguimos con Marcelo? ¿Sí? Estás muteado. Perdón. Bueno, primero, felicitaciones. Lo conozco a Nicolás de alumno, así que sé las capacidades de Nicolás, así que no me sorprende su presentación y su trabajo. También las conozco a las chicas, así que también felicitaciones para ellas. Me encantó el trabajo, me encantó, me pareció buenísimo. Me gustó muchísimo algo que vos ya venías trayendo de hace tiempo, me acuerdo de las cursadas, y tiene que ver con el uso de software libre, ese tipo de cosas. Me parece que van en la dirección correcta. Y un poco parte de las cosas que te quería preguntar, bueno, ya las respondiste en las preguntas anteriores. Así que por ahí me voy, digamos, a concentrar un poco más probablemente en la cuestión del problema. A mí el problema me pareció súper interesante, porque aparte es un problema que tiene otra mirada. Ahora te voy a contar, que me parece que puede ser interesante. Pero hay una cosa que me hizo pensar bastante, digamos, y fue esta cuestión de vos al problema como que lo dividís en dos partes, la versión dura del problema y la versión más sencilla del problema, en la cual incorporás una simetría, ¿no? Y en la versión dura del problema, donde vos no incorporás esa simetría, digamos, terminás trabajando con expresiones que te quedan obviamente mucho más complicadas. Una pregunta que me surge es, esa decisión, digamos, de tratar de abordar directamente el problema duro, digamos, que sería el problema con las dos variables, es algo que un poco está explicado en el trabajo, pero me gustaría por ahí hablarlo un poco más con vos. Digamos, ¿a qué se debió? ¿Se debió a que vos querías de alguna manera complejizar el problema o abordarlo en toda su potencia porque contabas con una herramienta como esta WX máxima que sabías que te iba a apoyar o te ibas a sentir, digamos, confortable en esa dirección y para explorar toda esa matemática? ¿O fue, digamos, un poco eso? Esa sería una posible hipótesis que tengo, u otra, bueno, no sé, me gustaría que vos me contaras un poco por qué fuiste en esa dirección, digamos. Sí, eso está buenísimo porque, bueno, primero gracias.
Está buenísimo, porque cuando yo tomo contacto con este problema es en la licenciatura, en una de las materias. Nos entregan un problema y nos lo dan y lo empezamos a discutir en el grupo, ¿no? Y a todos nos surgió, che, pero sí, acá vamos en línea recta, vamos horizontal con el camino directo. Y yo te digo, pero ¿por qué vamos a ir horizontal por el camino directo? No, bueno, nadie, a todos, a mí incluido, a todos nos daba la sensación de que era así. O sea, ¿por qué tienen que ser segmentos sin otro tipo de curvas? Bueno, pues estamos buscando la distancia más corta. Ok. Ahora, ¿por qué horizontal? Bueno, entonces dije, no, vamos a pensarlo y total, esto que decís vos, si total tengo software, yo si no, no me iba a pelear con esas funciones ni loco. Claro. Digo, bueno, tengo software. Entonces lo resolvimos y la incógnita era, ¿y qué va a pasar cuando resolvamos los dos? ¿Vamos a llegar a la misma solución? Bueno, sí, efectivamente. Pero a partir de ese análisis, yo dije, no, pero este problema tiene un montón de puntas para tirar. Lo puedo pensar así, lo puedo pensar asado. No importa que después la solución sea la misma. Es más, hay que jugar en parametrizar esas velocidades. Y ya queda algo desopilante después. Hay que probarlo. Yo me quería recibir un día. Perfecto, entonces le pusimos un coto a esto. Pero me parece que me encantó eso. Como un problemita que estaba ahí y de golpe explotó porque tenía un montón de cuestiones alrededor. Es más, que lo mismo ocurra en un globo, en una esfera. Es decir, tiene, wow, un montón de cosas. Está muy bueno. Totalmente. Me llamó la atención, ¿y por qué esto? Lo primero que hicimos ¿por qué yo lo quiero romper con el chat GPT? Porque cuando a mí me dan el problema, lo primero que hice fue googlearlo. Claro. A ver, che, ¿qué hay de esto? Bueno, entonces ya eso te llevaría por un camino y te obturaría la posibilidad de pensar un montón de cosas. Que me pasó con los chicos. Cuando les entrego la representación gráfica del problema, donde esa diagonal estaba indicada, todos asumieron que se trataba del eje Y, y por ahí fueron. Me pasó a mí, cuando veo el problema, tenía una ilustración, porque yo después digo, a mí se me ocurrió, no está más mi pantalla, ¿no? No, pero lo podés poner, si querés. Lo puedo poner. Espera que... ahí está. A mí se me ocurre, malísimo, ahí. A mí se me ocurre que el vértice A está en 7,0, que en 0,0 está una ciudad y que en 14,0 está la otra. No, mentira. Yo fui influenciado por la ilustración que traía ese problema. Por eso me hizo mucha risa cuando me encontré a algunos pibes de la escuela que me dibujaban la zona despejada arriba, cosa que hizo el chat. Claro. Entonces, creo que, bueno, por eso, tiene montones de puntas para tirar y sí es verdad que me le animé sabiendo que iba a tener el software para trabajar estas cuestiones realmente que iban a ser un problema. Claro, claro. Sí, perfecto, sí. Creía entender que ibas en esa dirección y aparte también pensé que te brindaba una posibilidad para estudiar esa matemática, ¿no? Que serían funciones de dos variables, máximos y mínimos, o sea, como que se explora mucho, y aparte lo que decís que también es verdad que la función, a pesar de que involucra cosas que son bastante comunes, la forma en que está combinada, por culpa de las distancias y por culpa de Pitágoras, te quedan esas raíces horribles por todos lados que te complican un poco la matemática, digamos, ¿no? Una cosa que por ahí, digamos, creo que tiene, a ver, yo tengo la tendencia de ir en la dirección contraria, pero tal vez es una limitación mía, que soy como un gran simplificador, ¿no? Entonces, si tengo un problema en el que esa complejidad está, probablemente trato de abordar primero los casos que son más simples y después tratar de generalizar. Que sos muy físico. Exacto. Es otra estrategia, es una estrategia como más, digamos, más campechana, ¿no? Y en ese recorrido
trataba de pensar, digamos, porque probablemente, no sé cómo se podría demostrar bien formalmente, hay un montón de cosas ahí, digamos que demostrarlo matemáticamente bien formalmente capaz que es un poco más elaborado. Pero, por ejemplo, en algún momento vos durante la exposición, perdón, en la tesis, decís que tuviste muchas discusiones o con tus colegas, que no había un argumento claro de por qué realmente esa simetría debería usarse o no. Y a mí me parecía que tal vez, digamos, hay capaz que algunos argumentos tipo reducción al absurdo, ¿no? Suponete que vos, no sé, encontraste una mitad, porque el mínimo ese va a ser un mínimo que es aditivo. O sea, si vos encontraste el mínimo para una primera mitad, como el problema es completamente simétrico, para la otra mitad tiene que ser el mismo camino. Entonces, suponete que vos encontraste para la primera mitad un camino que dijiste, ese es el mínimo, ¿no? Y que va por ese camino que es el recto porque es lo que te dicta la intuición. Y después vas por el otro camino y decís, bueno, ahora el otro, yo voy a romper esa simetría. Yo encuentro un camino que no es ese, que es otro que es más mínimo que ese. Pero si tenés un camino que es más mínimo que ese, entonces el que encontraste originalmente no es el verdadero mínimo, ¿no? Habría que buscarlo por ese lado, sí. Porque yo incluso pensaba, ¿no? Porque sí, donde yo acá no vaya en línea recta, y otra vez, no estoy mostrando. No estoy mostrando. Lo No, saqué. pero lo Acá tenemos todo en la ¿saben cabeza. qué? Voy a dejar la pantalla y ya está. Sí, dale. Yo acá digo, ok, si yo no voy en línea recta, estoy haciendo más largo el recorrido adentro de la región despejada. Por eso, habían como intuiciones que Claro. nos llevaban a pensar que tenía que ser así. Su momento dijimos, bueno, si de los dos modos llegamos a la misma solución, objetivamente es de esta manera, pero Sí, sí, no sí. quería obturar la posibilidad del problema. No, está perfecto. Aparte Y es son... cierto que la función, porque vos decías, no es una superficie rara cuando la ves. Se parece muchísimo a un paraboloide, pero no lo es. Cuando la Claro, ves, decís, uy, qué raro, ¿qué es sí. esto? Sí, sí, sí. Pero por eso, me parece que los dos puntos de vista, digamos, esa de abordar el problema en toda su complejidad o buscarle herramientas que simplifiquen el problema, son herramientas didácticas totalmente válidas, digamos, y uno puede tener diferentes recorridos. Por eso digo que el problema es rico, porque el problema tiene esa apertura como para ir en diferentes direcciones. Es decir, eso es un quiebre gigante en el problema. ¿Uso esa simetría o no? A mí esa simetría me llama y me dice, me atrapa, Es digamos, y por me acá. dice, usala. Pero cuando vi tu solución, también me interesó y la vi en esa dirección, ¿no? De decir, bueno, genial, o sea, tengo la herramienta, tengo toda esta matemática para usarla y me parece que es un camino que también es completamente viable, digamos. O sea, ves que no son preguntas, son como más comentarios y quería que lo charláramos. Otra cosa por el cual el problema me resulta sumamente interesante es que este problema tiene una contraparte de realización física, digamos, súper concreta y tiene que ver con el comportamiento de la luz. O sea, lo que vos estás estudiando en este problema, exactamente este problema, es lo que le pasa. ¿Viste cuando vos tenés un vaso de agua y ponés, no sé, un lápiz y el lápiz se quiebra? Bueno, Reflexión. ese quiebre es tu quiebre acá cuando vos pasás de un medio. Fíjate qué tan análogo es que vos tenés un medio dado, pasto, digamos, y tenés otro medio que es, no sé, Piso. asfalto o tierra. Bueno, el paso de la luz de aire, por ejemplo, a agua, en ese pasaje, la luz trata de ir de un punto a otro eligiendo en algún modelo de la luz, no sé qué hace la luz, pero en algún modelo que describe cómo se comporta la luz, trata de ir de un punto al otro de tal manera que tarda el menor tiempo posible. Y como en el agua la velocidad a la que se propaga es distinta, en total analogía con tu problema, se quiebra. Mira. Es igual. O sea, Mirá. igual digo, a tal punto está bueno y tan abierto es tu problema que vos podrías agarrar este mismo problema,
lo haces con una cuba de agua, agarrás puntero, digamos un puntero láser, y empezás a apuntar, y la luz automáticamente te va a señalizar los caminos que son más cortos. Vas a poder realizar esto en un laboratorio, si quisieras. Digo, es un delirio, no va en esa dirección, pero simplemente te estoy marcando lo amplio que es el problema. Es un problema Mirá. súper amplio. Esa parte me parecía como muy enriquecedora. Y si querés te hago un último comentario respecto a eso, y es el siguiente. Cuando vos abordás el problema desde digamos, o cuando uno conecta el problema con esta cuestión más física del comportamiento de la luz, hay una ley, estamos hablando de algo que se llama refracción en física, ¿no? Hay una ley que se llama ley de Snell, que lo que te describe esencialmente es esta condición de mínimo que vos tenés, y la formulación desde el punto de vista de la óptica te tira un tip que para mí me parece que en este aspecto es súper importante. Vos fíjate que vos, el problema que tenés acá es que, ¿qué estuvimos diciendo todo el tiempo? Tenés raíces por todos lados. Y esas raíces entre comillas, te embarran la simplicidad del problema, porque el enunciado del problema es un problema muy directo. En cambio, cuando vos lo bajás a la matemática, escrito en coordenadas cartesianas, decimos por culpa de Pitágoras, te queda un problema complicado. Si vos ves la formulación de Fermat, digamos, directamente de tiempo mínimo o la ley de Snell, lo que te va a pasar es que lo que típicamente quedan es en términos de ángulos. Por ejemplo, no sé, acá es difícil de verlo porque justo la interfase como que está cruzada, digamos. Pero esencialmente en este problema la condición de mínimo tiene que ver con que si vos trazás una perpendicular a la superficie, el rayo, digamos, o el camino que vos elegís, forma con esa vertical un cierto ángulo. Y cuando se quiebra forma otro ángulo, siempre respecto a la normal de la superficie. Y la condición de mínimo simplemente es que el seno del ángulo de entrada sobre la velocidad de entrada tiene que ser, es una constante, tiene que ser igual al seno del ángulo de salida sobre la velocidad del ángulo de salida. O sea que toda la trigonometría, digamos, te termina ayudando y te simplifica terriblemente el problema, porque ya no trabajás digamos, el problema escrito en coordenadas cartesianas está escrito en las variables menos amigables posibles para el problema. Si lo escribís en variables angulares, lo cual no es intuitivo para este problema como está planteado, el problema te queda completamente transparente en términos de cuáles son las variables relevantes de tu problema. Y eso te abre el camino para que vos puedas explorar algo que acá queda como de vuelta para futuras investigaciones, como para explorar que sería, bueno, ¿qué onda si yo cambio las distancias? O sea, ¿qué tan sensible es? ¿Qué tiene de particular el 7? ¿Qué sé yo? Si yo, en cambio, con los ángulos, eso queda como es mucho más amigable para analizar cómo es dependiente de condiciones particulares de tu problema. Que acá queda como, ¿cómo te podría decir? Queda muy distante por toda la matemática con la que te tuviste que cargar, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Ok. Ese era un comentario que, por supuesto, no tenés por qué saberlo, ni las chicas tampoco, porque es como que, digamos, trasciende el problema, ¿no? Nunca lo hubiera pensado a coordenadas polares, jamás. Bueno, pensalo, Mirá. porque si vos a esto lo escribís, incluso tus mismas condiciones de mínimo, si las escribís en términos incorporando ángulos, que acá parece nada, digamos, evidente, insisto, usar cartesianas acá es lo más práctico para nosotros, pero es lo menos amigable para la resolución del problema. ¿Ok? Eso es lo que digo. Pero bueno, son detalles, digamos, que me parece que el camino para el problema es un problema lindísimo, es un problema que para mí se abre en muchísimas direcciones. Les quería comentar eso porque no lo vi, porque obviamente tampoco lo esperaba, pero es una conexión que desde la física, digamos, es como muy, muy directa. Yo cuando vi el problema y logré que mi cerebro se enderece, porque la superficie siempre es, ahí lo vi. Y digo, bueno, eso se los voy a contar porque me parece que está bueno. Sí, como que no. Bueno, era un comentario nomás, ¿eh? O sea.
Me sorprendió esa. No me lo Esa hubiera es la idea. imaginado nunca. Esa era la idea. La idea era esa, que por eso, pero un poco, pero para bien, ¿eh? O sea, lo digo en No, el no, sí, sí. sentido que me parece que es algo que les podría terminar aportando. Pero bueno, el problema me parece buenísimo. Con respecto a esto que estás diciendo, de esto que estamos hablando, me parece que conecta con lo de ChatGPT, que ahí también tengo un comentario para hacerte. No sé si querés que lo puedo hacer ahora. Pero por supuesto. Para mí el problema con ChatGPT, no sé si es tanto, digamos, la cuestión de sirve o no sirve es muy funcional a la forma en que uno interactúe con el sistema, ¿no? Es decir, a mí, digamos, en mi experiencia, yo lo uso un montón para mi trabajo particular y lo que he aprendido, digamos, en esa interacción es que es muy sensible a la forma en que uno pregunte, ¿no? Entonces, las preguntas tienen que ser directas y capaz que vale la pena, en vez de estar una hora hablando, entre comillas, con el chat, por ahí pensar primero o hacer una previa ingeniería sobre qué tipo de, cómo va a encarar, es como cuando uno va a hablar con alguien, ¿no? No sé, tenés que hablar con alguien y primero pensás un poco, la sensación que me da es eso, como que el uso de ChatGPT es un uso como que, bueno, vamos a ir hablando y vamos a ir viendo si, y creo que a veces, por ejemplo, este dato que te digo, de si este programa se puede conectar con un problema de refracción, al ChatGPT le arroja luz. O sea, te puedo asegurar que lo termina. Obviamente que es difícil y depende mucho de cómo se realiza esa interacción, pero esa interacción me parece que tiene que ser bien direccionada. Cuanto más direccionada sea, no tiene que tener distractores, ¿no? Qué sé yo, vos, por ejemplo, en un momento, ya sé que es la primera etapa y es jugando, pero vos le dijiste algo del estilo, bueno, tenemos que elegir varios caminos y no hay un único camino, como dijo Serrat, y el chat GPT va a decir, ¿qué ¿Quién es Serrat? me está diciendo este tipo? O sea, ¿se entiende? Sí. Está buenísimo a nivel de experimentación, ¿no? O sea, yo creo que es eso, porque aparte todos lo hacemos y me pareció re honesto que vos pongas todo eso, porque es la forma en que uno muestra cómo está interactuando con el sistema. Así que genial por eso. Pero me parece eso, porque a mí me ha pasado también eso, de decir, bueno, yo le voy a empezar a tirar, pero creo que es como, tiene que haber toda una ingeniería. Eso te iba a decir, Ingeniería, una claro, si no, ingeniería es por un detrás. trabajo. Sí. Obvio. Claro, lo cual, en el caso de que te conduzca una solución, es completamente visible, o sea, está obturando un montón, tenés que ser casi un experto. No Sí, obstante, hicimos montones de pruebas con el chat. claro, Yo igual, mi primera premisa fue, chau, lo resuelve. Eso claro, me imaginé. claro, Así que claro. cuando no ocurrió y cuando dio tanto trabajo llegar a un resultado, digo, bueno, es un problema que está a salvo, en el sentido de que si lo resuelve, nada, no sirve para provocar nada en nadie. El Sí, problema cuando me totalmente. lo dieron a mí, me provocó y me generó, hasta me entretuvo un montón de tiempo. Sí, sí. De hecho, esta podría ser se pueden hacer infidencias Obvio. porque cuando empezamos a conjeturar ideas, de entrada fue listo, es perpendicular, tengo que entrar en forma perpendicular con ese lado porque la perpendicular, porque no sé qué. Entonces armé un modelo con GeoGebra para validar hipótesis. Hasta para eso sirvió GeoGebra. No, che, mirá, acá es más largo, acá tardás Sí, más. Hasta eso te da. El software es un laboratorio. sí, sí, totalmente, totalmente. Y de hecho, comparto 100%, me encanta, o sea, me gusta mucho lo que hiciste analítico, pero la parte de GeoGebra a mí me parece súper poderosa porque te conecta con esta cuestión de que decís vos que es exploratoria, ¿no? Es decir, vos al resultado lo arribás a partir de sucesivas aproximaciones, o sea, es muy... eh, toda esta formalización es como que es a posteriori, ¿no? O sea, me da la Claro. sensación que Sí, sí. ese trabajo que haces, que contás que haces en secundaria, bueno, que también lo hiciste exploratorio con dos variables, ¿no? En las dos instancias, a mí me parece súper valioso, súper valioso. Y necesario, aparte de valioso. Así que bueno, a mí me encantó el trabajo, me encantó como planteo del problema, me encantó cómo lo resolviste y me gusta mucho esta cuestión de que es un problema que
que yo creo que tiene como muchas patas, por así decirlo. Así que, bueno, felicitaciones Muchas a las gracias. tres. Bueno, muchas gracias. Seguimos entonces, nos queda el otro jurado, que es Verónica Parra. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, bueno, tanto a María José como a Marcelo por la evaluación del trabajo, a Pato, que obviamente trabajamos en conjunto en la dirección de la tesis de Nico. Fue un placer, realmente un placer trabajar con Nico. Deseo de corazón poder seguir trabajando en conjunto con él. La dirección de tesis pasas por muchos caminos cuando uno está en este trabajo, y con Nico, realmente lo vuelvo a repetir, ha sido un placer. Nico es muy curioso, es muy responsable, no para nunca, está todo el tiempo pensando, proyectando, indagando. Para él no hay un no puedo, él va para adelante, lo hace, busca, resuelve, insiste. Esto, Pini, que le acabas de decir, olvídate, cortamos acá y Lo seguramente perturbó. sí, porque se quedó así o sea, y va a empezar a ver cómo es esto que vos le dijiste con relación a la ley de Snell en física, y a trabajar en eso, porque realmente es muy curioso, pero no se queda en el nivel de la curiosidad, avanza hacia resolver esa curiosidad que tiene. Sí, Eh, sí. Nico, bueno, ha hecho presentaciones en congreso, dio una conferencia, tiene un artículo ya publicado en una revista. Por eso digo que nunca para, y que vos le decís qué te parece de hacer tal cosa y él sí, y va y lo hace. Por eso insisto en que realmente fue un placer. Yo no tengo nada para decirle más que agradecerle haber trabajado en conjunto. De vuelta, decirle de que ojalá desee continuar en este camino. Le hemos dicho un montón de veces con Pato que él tiene que seguir en este camino de la investigación. Como él decía hoy, en algún momento me tenía que recibir, porque sí, era, bueno, la forma más general. ¿Y por qué esto? Incorporo GeoGebra, justo surge lo del chat, incorporo el chat, Scratch, lo lleva a la escuela, lo lleva a la universidad, era como, pará, o sea, es un trabajo final, no es o sea, si no, inscribite al doctorado, Nico, porque era como un montón. Entonces, nada, yo solamente palabras de agradecimiento por haber sido parte de este equipo, y que ojalá de verdad, ya sea, no sé si en un doctorado o ya sea de otra forma en el ámbito de la investigación, pero que pueda seguir haciendo esto que tan bien lo hace y con tanta pasión y tanto entusiasmo, que eso no se encuentra todos los días. Que los que hacemos nuestro trabajo con amor, con pasión, una vez que uno tiene ese deseo, lo tiene que seguir y aprovechar. Así que nada, gracias, y bueno, le dejo la palabra a Pato, que también es parte, obviamente, del equipo de la dirección de esta tesis. Dejo de presentar para verlos mejor, porque si no... Bueno, muchísimas gracias a todos, a los jurados por sus devoluciones. La verdad que encantada con las devoluciones que hicieron y los aportes, sobre todo también, de cosas que nosotros no vimos, preguntas que no nos hicimos, y yo estaba fascinada escuchándolos también y escuchando las respuestas de Nico. Así que bueno, agradecerles a ustedes. Agradecerle también a Nico, y coincido completamente con Vero, que ha sido un placer trabajar con él. Y fueron momentos súper lindos de encontrarnos, cada vez que nos encontrábamos, cada semana o cada 15 días, y me encantaba también esto que se generaba de que por ahí yo tenía ideas sobre una cosa, Nico preguntaba algo y yo tenía ideas sobre una cosa, y por ahí Verónica contestaba otra, y nos miraba diciendo, no se me ocurrió así, esto mismo que decía recién Marcelo, y que dice, mira esa mirada, entonces podemos hacer esto, y esas cuestiones que se fueron generando entre los tres, o mismo cosas que decía Nicolás y nosotras, sí, Nico, está bueno eso. La verdad es que me encantó, lo sentimos como un equipo, creo, más que como una dirección, y ha sido un placer, mismo en la escritura, toda la forma de escribir que tiene Nico, de presentar las cosas, como ustedes dijeron, tan claras.
Realmente ha sido un placer. Y creo también que lo relevante, o un detalle de esta tesis tiene que ver con estas discusiones, ¿no?, que se dan actualmente sobre si el software en el aula o no. No, porque los chicos tienen que aprender a hacer la operatoria, y por el otro lado la discusión, no, pero no es necesario porque tenemos el software, pero tienen que enseñarles a pensar cómo ese software te resuelve la problemática. Y yo creo que él acá justamente muestra una forma en que es muy necesario e importante el papel del alumno y del profesor en cómo pensar el problema, pero por otro lado se sostiene toda la operatoria, se la deja, en este caso, a los software, y ahí uno dice, wow, qué riqueza y qué relevancia comienza a tomar el software y qué útil, ¿no? Que no es una guerra en contra, de decir, no, los chicos tienen que saber hacer la operatoria, no me cabe duda, sí, pero también tienen que saber usar los software, sí, o hasta dónde tienen que aprender la operatoria, o tenemos que enseñarles a pensar. Entonces creo que también esta tesis un poco camina sobre eso, que en este tiempo, en esta generación que a nosotros nos toca, son cuestiones que están muy a flor de piel, ¿no? Y en la comunidad educativa muy en discusión, así que bueno, en ese sentido también me gustó muchísimo este trabajo. Así que bueno, gracias a todos y bueno, gracias Ana por todo el trabajo de coordinación hoy. Bueno, muchas gracias. Bueno, también quiero felicitarte, Nico, por el gran trabajo y a los jurados, sobre todo a los jurados externos que hoy pudieron estar y darnos la opinión del trabajo de Nico, que la presentación también fue excelente. Ahora vamos a proceder bueno, el jurado se tiene que reunir y determinar la calificación de Nico, así que voy a dejar de grabar.